Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Se cumplen 15 años desde que una mujer, hija de un pastor luterano y una maestra, sin hijos, casada en segundas nupcias, que creció en la desaparecida Alemania comunista y con una corta pero muy destacada carrera política, llegó de manera casi inesperada al cargo de canciller federal de Alemania. Muchos cuestionaron su capacidad para gobernar, para liderar, confrontar, defender posiciones y para ganar consensos. Angela Dorothea Kästner, o mejor conocido como Angela Merkel por el apellido de su primer esposo, ya tiene un lugar garantizado en las páginas de la historia política de Alemania por ser la primera mujer en llegar al cargo de canciller federal, en ser la canciller más votada de la historia y también en ser la más joven en llegar a ese cargo político en Alemania. Pero ¿cuál es el balance de su gobierno al frente del llamado motor económico de Europa y también, pues por supuesto, de uno de los países más importantes de la escena internacional? ¿Cuáles son los aciertos, cuáles son las deudas pendientes en términos políticos que tiene Angela Merkel, quien en sus inicios políticos era conocida simplemente como la muchacha o simplemente Angie, mientras que de este lado del Atlántico es conocida como la dama fuerte de Alemania, la canciller de hierro o simplemente la Merkel? Hoy en el debate de France 24 hablamos de los 15 años de Angela Merkel en el poder en Alemania. Para analizar este tema hemos invitado a Cristina Mendoza Viva. Ella es periodista y coautora del libro Angela Merkel, la física del poder. Ella se encuentra en la ciudad de Berlín, la capital alemana. En Würzburgo, en el estado de Baviera, en el sur de Alemania, se encuentra Franco de Ledone. Él es analista internacional, también es doctor en comunicación y también se conecta desde la capital alemana Thomas Sparrow. Él es periodista, analista internacional, también autor de varios libros y es una cara conocida en la cadena, es el corresponsal de France 24 en Alemania. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES, @Santilogo, mi cuenta personal, la etiqueta es numeral el debate F24. Pues comenzamos y quiero comenzar por conocer primero opiniones y posiciones al respecto y comienzo entonces con Cristina en la ciudad de Berlín. Cristina, ¿cuál es el balance que usted hace de estos 15 años de Angela Merkel en el poder en Alemania? Bueno, sin duda es una mujer que ha logrado muchas cosas de una forma pragmática. No hay que olvidar que ella ha cambiado su política y ha renacido en muchas instancias y sobre todo es una gran gestora de crisis. Y con cada crisis que vive y que gestiona, se crece. Entonces, en este caso, mi balance es positivo, pero falta ver todavía en este año, en este último año que le queda, qué va a suceder, porque todavía está por verse cuál va a ser su legado. Franco de Ledón, en el sur de Alemania, en el estado de Baviera, ¿cuál es su opinión al respecto, el balance de gestión? Coincido en el calificativo, ¿no?, que utilizaba Cristina recién. Ella es una canciller que se ocupó de muchas crisis. No fue solamente la de la pandemia, ni tampoco la de los refugiados de hace unos años, sino que hubo varias. Tal vez después ampliamos sobre el tema, pero creo que en ese punto ella ha sabido manejar situaciones muy complicadas, situaciones que tal vez a otros líderes les hubiese costado el cargo, y ella lo pudo llevar adelante pese a que, como decías en la presentación, las expectativas no eran altas, y tal vez esa es la ventaja, ¿no? Al no levantar tantas expectativas, pudo hacerse cargo de esas situaciones tan complicadas y salir airosa adelante. Hay cuestiones pendientes, pero creo que en líneas generales le dejará mucho más a Alemania de lo que se esperaba al principio. Vamos a retomar más adelante la conexión con Thomas Sparrow, nuestro corresponsal en la ciudad de Berlín, también para conocer cuál es el balance que él hace de Angela Merkel en su gestión como canciller. Cristina, como lo decíamos al principio, ya ustedes han tocado algunos puntos al respecto, era una política, Angela Merkel, poco conocida en la escena de la Alemania reunificada hasta que llegó allí a Bonn y logró alcanzar algunos primeros cargos como ministro en dos carteras diferentes y poco a poco se empezó a dar a conocer, pero eran muy pocos los que daban votos por ella cuando llegó a la Cancillería. ¿Cómo logró ella construir ese liderazgo y ese consenso que la ha llevado a mantenerse en el poder durante 15 años? Yo destacaría varias de sus cualidades y en este caso también fórmulas del éxito. Y una de ellas es que
gracias a que es científica, es capaz de ver todos los problemas o las situaciones como un proceso que es cambiante y que no tiene fin. Y en este caso, en los temas en los que ella no era versada, recordemos que ella asumió el poder en el 22 de noviembre del 2005. Por ejemplo, le tocó en 2006 el Mundial de Fútbol. Ella no era versada en el Mundial, en fútbol, le gustaba mucho el fútbol, pero no era tan versada, y ella lo que hace con todos los temas en los que no tiene tanta información es reunirse de un grupo de expertos, coteja todas las variables, define diferentes escenarios y hasta que no está 100% segura sobre el camino que quiere seguir, en ese caso no toma una decisión. Algunos expertos, analistas también definen esto como la política de pasos cortos en los que ella no tendría una visión a largo plazo. Yo difiero de esta posición porque me parece que de todas maneras el devenir mundial, iniciando también con la crisis financiera y del euro en 2007, posterior 2009, Angela Merkel le ha tocado sortear todas estas crisis y al mismo tiempo a aprender y a lograr sobrepasar, digamos, esa subestimación que le ponían muchos porque es mujer, porque fue la primera mujer canciller en Alemania y porque no tenía tanta trascendencia en la política como otros personajes, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que son varias cosas. Uno es ser científica y al mismo tiempo ese pragmatismo que le permite a ella variar y virar también sus políticas. Podemos recordar, por ejemplo, Fukushima, el desastre de Fukushima en 2010, cuando ella decidió cambiar la política energética alemana, aunque en la CDU, en la Unión Cristiano Demócrata, su partido, no estuvieron de acuerdo y ahí empezaron también a costarle pues diferentes posiciones. Pero yo creo que es eso, es ese manejo científico y el pragmatismo que le ha logrado catapultar a una lideresa mundial. Bueno, entonces para lograr ese liderazgo, pragmatismo y su formación como científica es la opinión de Cristina. Franco, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, es un liderazgo que lleva bastante tiempo en el poder. Ella, además de ser la canciller, es la jefa del Partido Cristiano Demócrata desde el año 2000. Son muchos años al frente del partido. Bueno, ahora cambió, hace un año dejó de serlo, pero fueron muchos años al frente del partido. Y antes de eso, ella aprendió mucho de lo que es, de alguna manera, su padrino político, Helmut Kohl, el canciller alemán de los 80 y los 90. Y en ese sentido, ella al incorporarse a esa cartera, aprende mucho de cómo funciona la política, desde mi punto de vista, pero luego, como bien marca Cristina, implementa su propia forma de liderar, ¿no? Su propia forma de liderar que tal vez tiene que ver con su formación y también yo creo que tiene que ver con una forma de liderazgo femenino, que es diferente a lo que hacen los hombres, que tal vez se imponen de diferentes maneras. Ella ha sido capaz de construir su poder de una forma mucho más progresiva, digamos, a lo largo del tiempo, y ella ha estado también en el momento justo, en el lugar indicado. Por ejemplo, cuando en el año 2000 ella toma el liderazgo del partido, en realidad ella no era la que estaba señalada para hacerlo, iba a ser otra persona que, bueno, no viene al caso. Después termina siendo ministro de Economía de ella, ¿no? Wolfgang Schäuble, pero ella en ese momento tiene esa ventaja de poder imponerse y de tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, quien fuera su padrino político, Helmut Kohl, a principios de los 2000, tiene una situación que sale a la luz, una situación de corrupción que nunca estuvo muy clara del todo, pero digamos que lo pone a su partido en una situación difícil, y ella, como presidenta del partido, pese a que él era su padrino político, Helmut Kohl, ella dijo: esto que hizo Helmut Kohl está mal, yo no voy a apoyar esto y no voy a permitir que mi partido tenga que apoyar esto por algún tipo de lealtad histórica, etcétera. Y no tuvo miedo de poner, digamos, de separarse, digamos, de alejarse de la figura de Helmut Kohl, ¿no? Y eso le valió a ella sumar enemigos, pero también sumar una personalidad que se fue viendo a lo largo del tiempo a la hora de tomar decisiones difíciles, incluso cuando tenía que cambiar de opinión, como el ejemplo de Fukushima, que es clarísimo, para poder construir esa autoridad, ¿no? Y hoy en día, bueno, termina siendo no solamente una de las líderes más importantes de Alemania, sino en el escenario mundial es una de las personas también más respetadas. Sí.
Franco, Cristina, hago la ronda a la inversa. Continúo entonces con Franco. Usted habla de una forma de liderar particular, es mujer, ya lo habíamos dicho, una mujer muy tímida también, muy sencilla en su forma de vestirse, de presentarse, de muy pocas palabras, muy puntual y al grano cuando tiene que dirigirse a los medios de comunicación y tiene que dar a conocer algún tipo de mensaje a los alemanes. Pero me interesa saber cuál era la coyuntura que había en Alemania en el momento en el que ella llega al poder para que precisamente sea Angela Merkel la que llegue al poder, que le abren las puertas a una mujer que, como lo decíamos, tiene poco recorrido en el mundo de la política alemana frente a personalidades que llevaban mucho tiempo y fuera de eso también una persona que venía del este, se convierte en la primera persona nacida en la Alemania Oriental que llega al cargo de la Cancillería y llega a un cargo destacado en esta Alemania reunificada. Sí, esa es una cuestión bastante importante, ¿no? El tema de que ella es del este. Recordemos que Alemania se termina de reunificar en el año 90, justo este año se cumplen los 30 años de la reunificación, y claramente que alguien llegue del este, alguien llegue a esos niveles de poder es muy raro. En Alemania está bastante mal repartido en ese sentido los lugares de poder entre el este y el oeste, pero tal vez es una discusión más compleja y más larga que dar. Lo que me parece importante de lo que acabas de mencionar, cuando en el 2005 ella termina ganando la elección y bueno, termina siendo la canciller de ese nuevo gobierno, la situación era muy complicada, es decir, en su propio partido no tenía la confianza total y por fuera, lo que después serían sus socios de coalición, que sería el Partido Socialdemócrata, tampoco confiaban en ella. Todos creían que iba a ser un gobierno de transición que iba a durar muy poco, que de alguna manera iba a reemplazar a Gerhard Schröder, que era el anterior canciller socialdemócrata, que bueno, tenía una situación bastante complicada en ese momento, que bueno, había tomado determinadas decisiones y generado mucho descontento en ciertos sectores de la población. Entonces Angela Merkel llega justo en ese momento y tiene que hacerse cargo de un gobierno con una votación que había salido muy reñida. El resultado final era una diferencia de décimas entre su partido y la socialdemocracia, y lo que terminan decidiendo es hacer algo histórico que se había hecho una sola vez hasta ese momento en Alemania, que era construir una gran coalición. Se le llama gran coalición a un gobierno formado por los dos partidos mayoritarios, es decir, los dos partidos que de alguna manera siempre compitieron por el poder, deciden juntarse para, bueno, brindar determinadas soluciones, generar determinadas reformas que se tenían que hacer, y para eso se necesitaban consensos amplios, y ella se pone al frente de esa gran coalición, es decir, ella tenía que de alguna manera ser la líder de los pesos pesados más importantes de Alemania, una persona en la que poca gente, como decía Cristina antes, tenía esa confianza, no había muchas expectativas, algunos hasta la subestimaban, y en ese sentido ella tuvo que hacerse fuerte en ese contexto y la verdad es que lo ha logrado, ¿no? Con su estilo, como decíamos antes, con sus formas, algunas decisiones que después tuvieron que cambiar, como el caso de Fukushima, pero también podemos mencionar el tema de los refugiados en algún punto, y en ese sentido ha logrado construir este liderazgo que hoy la lleva a ser la política mejor valorada. Después de 15 años sigue siendo la política mejor valorada del país. Cristina, su opinión, ¿qué legado tiene Angela Merkel 15 años al frente de Alemania siendo una mujer? Esto es representativo sin duda alguna para la política alemana. Claro, pero no solo para la política alemana, sino yo diría también mundial. No olvidemos, según una encuesta de Naciones Unidas, solo el 7% de todos los líderes mundiales son mujeres. Estamos hablando de 10 mujeres de 152 líderes mundiales, jefes de gobierno, presidentes. Pero yo antes de hablar del legado coincido con Franco en que la llegada de Angela Merkel en el 2005 también se debió a diferentes casualidades, porque en realidad ella quería optar como candidata a la Cancillería mucho antes, pero por rencillas y también poderes masculinos en su partido no pudo. Y en el 2005, cuando ella llegó a la Cancillería, ella enfrentaba a un país que tenía un problema económico. A Alemania se le denominaba en ese entonces el hombre enfermo o el paciente alemán. Y gracias también a las reformas que hizo el gobierno anterior, y con el Mundial de Fútbol, que mostró también una cara distinta de Alemania, y todas las diferentes facetas y visitas que hizo Angela Merkel a nivel internacional,
y competir también, irrumpir, como dijo la revista Forbes en 2006, cuando le otorgó el título de la mujer más poderosa del mundo, como irrumpir en un lugar de solo hombres y empezar a regir también el destino del país más poderoso económicamente, también hablando de Europa. Ahora sobre su legado. Mucho se ha dicho, y más ahora que Alemania tiene la presidencia o ocupa la presidencia de la Unión Europea este semestre y termina ahorita en diciembre, es que para Angela Merkel el legado que ella quisiera dejar es la Unión Europea, el proyecto europeo común, como una integración unida. Es decir, que los países, los 27 miembros de la Unión Europea sigan unidos y sean un bloque lo suficientemente fuerte para actuar en la geopolítica internacional. En este sentido, todavía falta por ver qué pasa, porque hay que decir que también la pandemia, el coronavirus, truncó muchas de las propuestas que ella llevaba para la presidencia de la Unión Europea, y a raíz de esto también ha cambiado mucho dentro del bloque. Ella ya cruzó líneas rojas de endeudamiento para, en términos de solidaridad, ayudar a los países que más han sufrido por la pandemia. Entonces el legado yo creo que está también por verse, porque todavía le falta un año y en estas circunstancias también es un poco difícil ver qué es lo que va a pasar, pero yo diría que uno de sus grandes proyectos es ese, es que el bloque europeo se mantenga unido, fuerte, sí, y no se deje aminalar por las crisis. Cristina, ¿y el legado que puede dejar ella como mujer en la escena política, usted lo eleva un poco más allá de Alemania, lo eleva también al resto de la Unión Europea? ¿Cuál puede ser el legado de ella, pero como mujer política? Claro, nosotros en nuestro libro Angela Merkel, la física del poder, tenemos un anexo que cuenta, que analiza si Angela Merkel es feminista o no. Y en este caso, obviamente decimos que no, por varias razones, pero la cuestión es que ella empodera, de alguna manera es un referente para muchas mujeres, no solamente en Alemania. Hay muchas chicas en Alemania que no han conocido otro jefe de gobierno que no sea mujer, que es Angela Merkel, pero también es llegar como a esa paridad y esa igualdad de la que habla Angela Merkel, más que de feminismo, en cargos relevantes de poder. Y ella también dijo en una entrevista que una sola golondrina no hace verano, y que de alguna manera está en todos nosotros lograr que las mujeres tengan unos cargos mucho más relevantes en todo sentido. Entonces yo creo que más que como feminismo o como mujer propiamente, está en la cuestión de la igualdad, ¿no? En la igualdad de oportunidades para todos, y en este caso como mujer también profesional que logró sobrepasar todas estas cuestiones de lo que la subestimaban o que pensaban que era demasiado sensible o no iba a poder con estos juegos de poder, que en realidad ella frenó completamente. Sí, y cambió completamente la percepción del mundo político en Alemania y empezó a ser percibida como una mujer determinada a llevar liderazgo y a sacar a Alemania adelante, sobre todo esta crisis económica en la que ella recibió el país en ese momento. Quiero que sigamos haciendo balance, Franco, y en estos 15 años ha habido varios aciertos y varios desaciertos en estas políticas que ella ha llevado adelante. Como todos los políticos y líderes a nivel internacional, pues han sido criticados o han sido también alabados por algunas de las decisiones que han tomado. ¿Cuál cree usted que son esos aciertos y esos desaciertos? Y aquí vamos entonces armando con Cristina el rompecabezas entre ustedes dos de ese listado de balance de estos 15 años. Bueno, ¿empiezo yo o empieza Cristina? Sí, adelante, Franco. Bueno, a ver, hay varias, es muy largo, ¿no? Son 15 años, podríamos estar toda la noche, ¿no? Hablando claro, pero los puntos principales, que yo les traigo algunos en la mesa y si ustedes los van organizando porque ustedes son los que conocen más del tema: migración, economía, la pandemia, la política europea y política exterior, y yo añadiría ahí un poco política al otro lado del Atlántico, la relación con Estados Unidos, tal vez. Bueno, a ver, hay una cosa que puede, digamos, con lo que puedo empezar que me gustaría agregar me gustaba agregar cuando estaba hablando Cristina antes, que tiene que ver con el legado, ¿no? Y creo que se relaciona con el balance también, por eso me parece importante. Ella
lo que transmite en esta época donde crece mucho la polarización, no solamente en Alemania, sino en muchos lugares de Europa y del mundo, una idea más centrista, ¿no? Una idea de construir el consenso, de elaborar políticas a partir de los pactos, a partir de dialogar, a partir de alguna manera, establecer puntos en común en diferentes fuerzas que puedan pensar diferente. Y creo que ese es un elemento muy importante y lo tomaría como, si bien es algo simbólico, como un elemento muy relevante de lo que nos deja Merkel y de cómo ella, como ejemplo, de cómo ella fue llevando adelante diferentes decisiones. Pero más allá de eso, es cierto que una crítica bastante grande tiene que ver con tal vez no haber manejado el tema de los refugiados en el 2005 de una manera un poco más veloz, si se quiere, casi en contraposición con lo que comentaba Cristina, ¿no? Digamos, de tomar decisiones de manera tal vez un poco más lenta, evaluando muchas variables. En ese sentido, muchos esperaban que se reaccione rápido y eso le valió o le dio una oportunidad a otros partidos, tal vez incluso más en posiciones más extremistas, de tener lugar en la agenda, de discutir sobre el tema, de decir que el gobierno no tiene una política de migración, etcétera. Y en ese sentido, tal vez generó el crecimiento de un partido bastante peligroso en términos de lo que significa que una derecha radical tenga el peso que tiene ahora en Alemania. Pero contrariamente, en el caso de la pandemia, al menos en la primera fase, hasta el verano, que terminó ahora en el norte del mundo, de alguna manera ella pudo manejar las cosas de una forma bastante eficiente, transmitiendo ideas que el resto de los líderes tal vez no podían transmitir, utilizando otros marcos comunicacionales. Por ejemplo, en vez de apelar al tema de la guerra y de que hay que vencer al virus, ella habló siempre de un desafío que juntos tenemos que superar. Y esos son muchos elementos que marcan su liderazgo y que marcan también uno de los puntos, digamos, que ha llevado adelante con éxito. En ese sentido, creo que ahí se pueden ver dos crisis que tuvo que superar de diferente manera y que tal vez generaron más o menos críticas Sí. en ese sentido. Pero la voy a dejar a Cristina que también opine su parte. La voy a interrumpir. Voy a abrir aquí un espacio para darle la palabra a Tomás, que ya restablecimos la comunicación con él y lo quiero incorporar aquí al debate. Ya solucionamos todo el tema técnico. Tomás, bienvenido al debate de France 24. Y estábamos haciendo aquí con nuestros dos invitados un listado de estos aciertos y desaciertos que ha tenido la política de Angela Merkel, tanto política exterior como política para Alemania y para la Unión Europea. ¿Cuál es su opinión al respecto? Uno de los grandes problemas que ha tenido la canciller alemana Angela Merkel, o por lo menos según sus críticos, es una especie de falta de visión. O sea, si bien hay quienes consideran que ella ha sido muy buena en el manejo de crisis, algo que ya Franco y Cristina muy bien mencionaban, también hay quienes aseguran que a ella le falta como esa visión de largo plazo que muchos cancilleres alemanes y muchos líderes de otros países han presentado en su momento, y más bien dicen que es una persona que reacciona muy bien a las crisis y a los problemas que se vayan apareciendo, que vaya teniendo enfrente, y como ya dijo también Cristina, reuniéndose de un grupo de expertos que la asesora en todo momento, y eso es algo que se ha podido ver en muchos temas en Alemania. Yo creo que cuando miren en unos 10 o 15 años cuál es el legado de la canciller alemana Angela Merkel, van a revisar, por supuesto, todos esos temas de crisis, o sea, puntos altos para ella que la hacen una política muy popular en Alemania. De hecho, Franco también ya aseguraba que Angela Merkel sigue siendo hoy la política alemana más popular, pero también van a mirar esos proyectos de largo plazo que de pronto ella no pudo poner adelante. El tema, por ejemplo, climático es uno en el que ella, si bien ha intentado mucho, también hay quienes critican que Alemania no ha podido cumplir sus metas climáticas. Entonces, va a ser un legado de momentos muy altos, pero también de momentos muy problemáticos, y creo que uno de los momentos problemáticos y una de las cosas que también van a mirar cuando miren el legado de Angela Merkel es que fue durante su gobierno, durante sus 15 años, que también se pudo dar el surgimiento de la extrema derecha en Alemania, que tiene que ver también con el hecho de que ella movió a su partido hacia el centro del espectro político, a lo que la benefició a ella, pero que muchos consideran que puso en riesgo también a su propio partido. Cristina, su opinión. Sí,
Coincido también con Franco y con Tomás en que hay varias deudas pendientes, pero yo empezaría primero por los aciertos, porque me gustaría empezar por el más reciente, y es el manejo, la gestión de la crisis de coronavirus. De todas maneras, ya en esta segunda ola que se está viviendo aquí en Europa, también hemos visto, ayer lo vimos, muchas manifestaciones, una manifestación multitudinaria ante la Puerta de Brandeburgo del eje de poder, del centro de poder aquí, donde hay muchas personas que están descontentas con las restricciones que se están llevando a cabo acá en Alemania para combatir y luchar contra el coronavirus. Otro acierto me parece a mí la política económica, de forjar también el país como la locomotora, como dicen, de Europa, y también el enfoque que ha puesto la canciller Angela Merkel en la política en ámbitos multilaterales. Sobre las deudas pendientes, yo hablaría también de cuando Angela Merkel se vaya, la polarización en Alemania va a estar en grados bastante altos, no solamente por su decisión de dejar ingresar a más de 1 millón de refugiados en el 2015, sino también esa deuda pendiente que queda de cómo ha sido la integración de todos estos refugiados en Alemania y qué ha pasado, por ejemplo, en términos también de investigación contra las actividades terroristas que tanto amenazan también a esa parte del mundo, islamistas, y otra deuda en términos de medio ambiente, como ya lo mencionaba también Tomás, la política energética, que si bien ella decidió hacer un viraje, todavía no se ha podido culminar en términos de pasar a las energías renovables como estaba pensado inicialmente en el 2020, 2030. Esas son algunas de las deudas que quedan pendientes. A mí me llama la atención que ustedes ponen sobre la mesa un término y es la falta de visión, pero la perspectiva que tal vez tenemos desde este lado del Atlántico y desde América Latina es que Alemania recuperó cierto posicionamiento internacional bajo este gobierno de Merkel y ha asumido un liderazgo que puede ser de pronto un poco un liderazgo compartido con Francia a nivel de la Unión Europea. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? Porque esto de la falta de visión, pues pensaría uno que tal vez lo que Angela Merkel podría pensar al inicio de su gobierno era precisamente catapultar a Alemania otra vez a recuperar ese posicionamiento internacional. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Y comienzo por Tomás. Uno de los problemas en Alemania es ese tema del liderazgo. Alemania, obviamente, por su historia, tiene cierto reacio a asumir posiciones de liderazgo y de ahí que Alemania se considere como un país firmemente anclado en la Unión Europea, algo que por cierto la canciller Angela Merkel ha reiterado en muchísimos de sus discursos, en particular en sus discursos ante el Parlamento aquí alemán, cuando asegura que a Alemania solamente le va a ir bien si a Europa le va bien. Eso quiere decir que, en otras palabras, Angela Merkel considera que el liderazgo de Alemania solamente puede ser compartido. Ya Cristina mencionaba todo el tema del multilateralismo, que es una de las banderas primordiales de Alemania en temas de política exterior y, por cierto, también una de las razones por las cuales la canciller Angela Merkel chocó tan fuertemente con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, cuando uno mira el liderazgo de Alemania bajo Angela Merkel, uno claramente puede explicar y entender que Alemania ha ganado peso a nivel internacional. Es un peso que principalmente es económico y que va de la mano también con esa influencia política, aunque hay quienes aseguran que Alemania debería tener mucho más peso, por ejemplo, militar. Es algo que, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha criticado en los últimos años, no solamente bajo Donald Trump, sino también en el gobierno de Barack Obama. Sí. Pero ese liderazgo compartido es uno de los elementos esenciales para entender la política exterior de Alemania y la política exterior de Alemania bajo Angela Merkel. Por un lado, hay quienes consideran que el multilateralismo es sin duda una fortaleza. Por el otro lado, hay quienes consideran que Alemania debería tener un rol mucho más importante, dado su peso económico en el continente y dado también el peso político que va adquiriendo. Franco, su opinión muy puntual, que ya me quedan pocos minutos. No, me parece muy, muy interesante lo que cuenta Tomás. Coincido en el hecho de pensar que Alemania, recordemos que es soberana desde hace muy poco tiempo, ¿no? Cuando se da la reunificación, efectivamente ahí
tiene esa posibilidad, digamos, y en ese sentido muchos países no estaban y algunos ni siquiera están todavía interesados en una Alemania que sea superpotencia, ni mucho menos. Y creo que tampoco está en las intenciones ni de Alemania en general ni de Merkel. Lo que yo me pregunto es efectivamente qué va a pasar después de estos 15 años. Es decir, este tipo de liderazgo, esta forma de manejar la cuestión pública, tal vez sin un horizonte, sin un norte, sin una visión, como pudieron tener otros cancilleres, como fue Helmut Kohl con la reunificación, como fue Willy Brandt con la política del Este. Tal vez a Merkel eso le falte o eso no es parte de lo más primordial, pero sí está claro que después, cuando ella se retire, no tenemos claro cuál va a ser el rol de Alemania, y los liderazgos que se preparan para sucederla tienen visiones bastante diferentes, con lo cual vamos a ver una situación bisagra, diría yo, en Alemania que, bueno, pronto conoceremos. Para el cierre de esta ronda, Cristina, adelante. Coincido con Franco también en que es una situación bastante es de incertidumbre realmente lo que va a pasar una vez Angela Merkel deje el poder, porque y durante todos sus 4 mandatos nunca se le ha visto algún sucesor o sucesora que realmente, digamos, le llegue a su talla, ¿no? Entonces, en este caso, con todas las peleas políticas también en el interior de su partido, falta ver qué va a pasar también, si va a crecer más también la AfD, el partido ultraderechista. Y en esta cuestión yo creo que la falta de visión también viene porque le critican a Merkel que ella en realidad gobierna revisando las encuestas de opinión. Y en este caso, de alguna manera, esto también forja lo que ya había dicho de una política de pequeños pasos, resolviendo todos los problemas y las circunstancias que se advienen en cada momento. Pero también es cierto que como científica ella sí ha visto y ha sopesado todas las diferentes variables para un fin. Quizá ese fin es más inmediato que a largo plazo, pero también ahora y con las diferentes crisis que le ha tocado vivir también ha cambiado y ha variado también su forma de hacer política y también sus intereses. Me queda poco más de 1 minuto y medio de programa. Tomás, para la conclusión, ¿qué seguirá para Angela Merkel después de dejar la Cancillería? Probablemente su retiro. Hay quienes aquí esperan que pueda escribir también un libro que por cierto podría ser muy interesante, pero ella ya claramente indicó que no tiene ninguna intención de asumir ningún cargo político, es decir, que muy probablemente ella se va a retirar y va a dejar que otros en Alemania asuman las riendas. O sea, no va a ser una canciller incómoda. No creo que eso vaya a ser el caso de Angela Merkel. Franco, rápidamente, 30 segundos para su conclusión. ¿En dónde ve Angela Merkel después de la Cancillería? Sí, algunos hablan de un lugar en Europa, pero como dice Thomas, es una mujer que trabajó mucho, es una mujer que se la ve en las entrevistas, necesita un descanso, y creo que ese descanso se lo va a tomar muy en serio. Cristina, usted que conoce profundamente a Angela Merkel después de escribir este libro, ¿cuál es su opinión? Algunos dicen que se va a dedicar a la docencia, a visitar las diferentes 17 o más universidades que le han otorgado el honoris causa alrededor del mundo y también seguir los pasos de Alexander von Humboldt, como dijo cuando inició su primer viaje en 2008 a América Latina. Pues ahí tienen ustedes la opinión de nuestros 3 invitados del programa de hoy. Muchas gracias a los 3 por haber estado aquí en el debate de France 24, haber compartido con nosotros sus puntos de vista en torno a este tema. A ustedes muchas gracias también por haber dejado sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Los invito para que sigan escribiendo y dejando sus comentarios a través de ellas. Gracias por su sintonía. Siga con France 24.